Contenidos en el IMCO, y el día de hoy me acompañan Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO. Buenos días, Carla. Jesús. Muy buenos. Y Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO. Muchas gracias por la invitación. El tema que nos atañe hoy es un fenómeno que está muy de moda, es una palabra que está sonando mucho en los medios de comunicación. Así que queremos platicar un poco de qué es el nearshoring, por qué es importante y por qué representa una oportunidad para nuestro país y para el crecimiento y desarrollo que queremos lograr en los próximos años. Así que vamos a ello. ¿Qué les parece? Perfecto. Muy bien. Ana, platícanos, ¿qué es el nearshoring como concepto? ¿Y es un fenómeno nuevo? Pues mira, no es un fenómeno nuevo, ahorita regresamos a eso. Y básicamente lo que el nearshoring nos dice está en su nombre, ¿no? Near, por la palabra en inglés que es cercano, y shoring, que se habla un poco de las costas y de a dónde se quiere atraer la producción, ¿no? Y lo que dice este fenómeno, lo que busca este fenómeno, es atraer cadenas de valor, cadenas de producción a una región cercana, y no solo en términos geográficos, a países que están cercanos geográficamente, sino también cercanos en ideología, en prioridades, en la manera en la que llevan a cabo sus gobiernos, la democracia, etc. Entonces, estos son dos elementos importantes que se toman en cuenta a la hora de hablar del nearshoring, ¿no? Que los países atraigan y relocalicen sus cadenas productivas a una región cercana y de aliados para tener un poco más de resiliencia en sus capacidades productivas, ¿no? Y no es un fenómeno nuevo, empieza por ahí después de la crisis de 2008-2009, cuando cambia un poco la manera en la que ven las cadenas de producción globales, ¿no? Hubo antes de eso un par de décadas en las que hubo este impulso muy fuerte por la globalización, por llevar cadenas productivas a China, a otros países que no necesariamente estaban cerca, pero que tenían ventajas como un costo más bajo de mano de obra o algunas otras ventajas comparativas. Y después de eso, después de la crisis, empieza a ver que tal vez necesitamos un poco más de resiliencia, pero en ese momento no cobra demasiada relevancia. Cuando empieza a cobrar relevancia es después del 2020. Cuando llega la crisis de COVID, empezamos ahí con algunos temas inicialmente de suministros médicos, pero luego pasa este tema, no sé si recuerdes, de las complicaciones en el transporte de insumos y las cadenas de suministro globales. Luego llega la invasión de Rusia a Ucrania. Todos estos, pues, un conjunto de circunstancias que hace que la industria y la economía se dé cuenta de que tal vez pues hay que ponerle un poco más de atención a la capacidad y a la resiliencia de las cadenas productivas ante pues shocks externos y crisis y volatilidad como este tipo, ¿no? Entonces, después de 2020, 2021, ya 2022, se ve que se le empieza a dar más impulso a este fenómeno del nearshoring. Para México lo más relevante, por supuesto, es cómo se ve con Estados Unidos y con Canadá, y ya empieza a haber ahí un poco más de pues, atención por parte del sector privado, en cierta manera también del sector público, para ver qué se puede hacer para que México aproveche este fenómeno, ¿no? Y los beneficios que podría tener para el país es la atracción de más inversión, la atracción de inversión en algunos sectores más modernos, porque el nearshoring se concentra, como lo vemos ahorita, en algunos sectores que no necesariamente son los de siempre, ¿no? El automotriz, como lo hablamos comúnmente, el típico en México, sino el más evolucionado, coches eléctricos, semiconductores, ya cosas un poquito más tecnológicamente avanzadas. Industrias del futuro. Industrias del futuro, que por supuesto sería buenísimo que México atrajera esa inversión y que se pudiera modernizar, no solo para ligarse más a las cadenas productivas globales, sino para modernizarnos nosotros como economía, ¿no? Claro. Entonces, entre otras cosas, eso es lo que es y los beneficios que nos podría traer. Ahorita nos vamos a meter un poquito más en los detalles de cómo medir el nearshoring, cómo reconocer las características que tiene, pero cómo es diferente el nearshoring a otros conceptos que escuchamos como el ally shoring o el reshoring, estas nuevas palabras que utilizamos ahora para medir muy específicamente el tipo de inversión que está llegando a nuestro país, ¿no? Porque nos interesa que cada vez llegue más inversión. ¿Qué diferencia hay? Sí, parece que de un día para otro todos nos volvimos expertos en shoring de alguna manera, ¿no? Exactamente. Entonces, los múltiples shorings. Los múltiples shorings. El nearshoring pues es near en ideología y geografía, como ya comentábamos. El reshoring se puede ver un poquito más desde un punto de vista proteccionista o algo así, porque reshoring a veces se usa para hablar de un país. Okay. ¿No? O sea, Estados Unidos está haciendo su reshoring para traer cosas, pero Estados Unidos, no necesariamente a América del Norte como región.
realmente Canadá y México somos los que están cerca. Entonces reshoring es diferente en ese sentido, y ally shoring le quita el componente de near. Deja el componente de cercanía ideológica, cercanía en términos de democracia, en términos de prioridades políticas de cierta manera, y deja solo el del ally, que ally por supuesto en inglés es la palabra para aliado. Entonces ese se concentra más en países que son amigos, que son socios comerciales, con tratados comerciales o con una historia de relación comercial sólida. Entonces ahí, por ejemplo, puede entrar Europa, que no entra necesariamente, bueno, no entra en nearshoring porque no está cerca, pero sí entra dentro del ally shoring, porque pues es un conjunto de países que tiene relaciones amistosas con México, con Estados Unidos, con Canadá. Entonces esa es un poco la diferencia, ¿no? Ally shoring es parte de nearshoring, nada más que sin el componente del near. Ok, pues México tiene varias características que podrían hacer que atrajéramos tanto ally shoring como nearshoring, como inversión extranjera directa, como la hemos conocido desde hace muchos años, ¿no? Desde siempre, que también es difícil de medir, pero ahorita vamos un poco más a ese tema. Jesús, el tema que siempre abordamos, que siempre nos preguntamos en este instituto, que es ¿qué tan competitivo es México y qué tan listo está para atraer este tipo de inversiones? Muchísimas gracias, Carla. Yo quisiera empezar por donde terminaba Ana, que es con estos elementos que nos hacen cercanos a Estados Unidos y que no nada más son geográficos. Y el principal, desde luego, es el TEMEC. Claro. Entonces, es la principal herramienta que nos da ventajas competitivas sobre otras economías que también están cerca ideológicamente o políticamente a los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué tan competitivos somos? Pues es qué tan capaces somos para atraer la inversión y el talento en general, o de generarlo. Y en este caso, pues hay que decir que hay una situación pues múltiple en el país. Por una parte, hay algunas entidades federativas como Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Chihuahua, Baja California, que han tenido un proceso de industrialización muy largo, y entonces de alguna manera ahí ya hay clústeres de diseño de ingeniería, ahí ya hay mucho desarrollo de instituciones educativas superiores y técnicas. También ya hay pues una tradición de capacitación de las personas. El talento, ¿no? El Cierto, talento. porque ese es muy importante. Es lo más importante. El talento es lo más importante para atraer nearshoring. Es lo más importante por lo siguiente. Ana comentaba ahorita que justamente algunos de los sectores son las industrias del futuro. Así es. Y estas industrias del futuro, semiconductores, energías renovables, la electromovilidad, el farmacéutico, van a requerir de personas muy especializadas y también van a requerir de personal de media especialidad. Y nos referimos aquí a maquinistas, a choferes, a electricistas, a toda una serie de trabajadores y trabajadoras con una especialidad que le llamamos media porque tienen escolaridad, pero no necesariamente tienen estudios universitarios. Okay. Entonces es lo más importante, sin duda, el talento, y por eso hay que invertir en las personas. Eso va a ser, desde luego, lo más importante en los próximos años. Pero también, otra cuestión muy importante es qué tan preparada está la infraestructura para recibir las inversiones. Y aquí hay varios temas importantes. El primero es el de la energía. Hemos visto en este verano que las altas temperaturas han provocado una saturación, digamos, dificultades en el sistema eléctrico nacional, y esta es una muestra de que necesitamos estar invirtiendo más, porque varias de estas fábricas, yo lo platicaba con unos empresarios y con unos desarrolladores industriales del norte, varias de estas nuevas maneras de producir van a requerir más energía que nuestras maquiladoras actuales. Para producir coches eléctricos se va a requerir más energía que para producir coches convencionales. En ese sentido, pues, vamos a tener que ampliar la oferta y vamos a tener que ampliar la disponibilidad para la que se requieren redes de transmisión, redes de distribución eléctrica. Esa es una cuestión de infraestructura muy importante. Otra muy importante que nosotros hemos tratado desde el INCO es la infraestructura logística, las carreteras, los ferrocarriles, los puertos, las aduanas, que nos puedan conectar con el exterior. Que podamos estar conectados, porque si no, pues de nada sirve que seamos las personas más preparadas y que tengamos las instalaciones más apropiadas. Si no estamos conectados, no nos podemos integrar a las cadenas de valor. Este es otro punto muy importante. Otro, desde luego, pues va a ser el de la disponibilidad de servicios
para los hogares, porque pues esto también implica crecimiento poblacional en algunas ciudades. Entonces, para eso se va a necesitar buen desarrollo de planes de urbanización, vamos a necesitar políticas de vivienda digna para las y los trabajadores, etc. Entonces, esto es un tema muy complicado, muy grande. Entonces, yo diría, de alguna manera, y respondiendo muy puntualmente, sí estamos preparados en algunas regiones, aunque con el riesgo de que no logremos capturar todos los beneficios, porque pues esto tiene un límite, como decía, en términos eléctricos o en otros asuntos de infraestructura. Y definitivamente hay otras regiones en donde no estamos preparados. Si tú comparas los datos, nada más por hablar uno, de educación, de escolaridad, en una entidad como la Ciudad de México, aquí el 41% de la población de 25 años y más tiene estudios universitarios o superiores. En Guerrero es nada más el 14%. Entonces sí vemos una brecha de preparación del talento, de preparación de las personas, y así lo podríamos hablar en términos de salud, lo podemos hablar en términos de infraestructura, en términos de disponibilidad de insumos básicos como la energía y el agua. A pesar de que son regiones, las del sur, con muchísima agua, no está lista para usarse. Entonces sí hay muchos retos sin duda, pero yo también pensaría que los retos son muy diferentes y muy distantes entre el norte y el sur del país. Claro, y se sigue viendo la brecha regional al final de cuentas en términos económicos, ¿no? Podríamos decir que este fenómeno también tiene el potencial de profundizar estas brechas si todo el nearshoring se va al norte del país y no realmente ponemos atención en desarrollar el sur del país, ¿no? En esta conectividad, en esta atención a los recursos. Entonces, es un tema complejo en distintos niveles de gobierno. Ahorita nos vamos a ir un poco más a este tema de qué acciones se pueden tomar para lograr atraer más nearshoring. Pero por lo pronto, además de tener aquí a mis dos invitados, quisimos preguntarle a una experta. Contactamos a Luz María de la Mora, quien es doctora en Economía por la Universidad de Yale. Ella fue ex subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía y a través de un audio nos platicó un poco sobre qué características o qué elementos tiene nuestro país para atraer el nearshoring y cuáles son las ventajas y desventajas que podríamos enfrentar frente a este fenómeno. Vamos a escuchar el audio. Para México, participar en la reestructuración de cadenas de suministro es una oportunidad que está en línea y es compatible con las políticas para impulsar el comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa que se ha llevado a cabo en las últimas décadas. Actualmente vemos que hay una reestructuración de cadenas de suministro como resultado de decisiones geopolíticas y también como resultado de decisiones derivadas de los efectos de la pandemia de la COVID-19. Hoy por hoy hemos visto la necesidad de contar con cadenas de suministro que puedan ser confiables, que puedan atender las necesidades de los consumidores y donde México tiene la oportunidad de participar gracias, por ejemplo, a su membresía al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, donde su producción está integrada ya a las cadenas de suministro de América del Norte. En este sentido, México ya está viendo un incremento en la participación de mercado en el comercio de los Estados Unidos. Por ejemplo, su participación ha crecido del 14.3% que teníamos en 2019 a 15.5% en abril del 2023. Esto es posible porque México tiene importantes ventajas, además de contar con el TEMEC y con la frontera entre México y los Estados Unidos. También México cuenta con una población joven de 29 años de edad en promedio, un salario mínimo que es todavía menor al de China y una estabilidad macroeconómica. México también enfrenta retos para poder aprovechar estas reestructuración de cadenas de suministro, como son, por ejemplo, la necesidad de contar con mayor infraestructura de logística, de transporte, de telecomunicaciones, una mano de obra calificada que pueda efectivamente participar en las actividades de mayor valor agregado en las cadenas de suministro, también en la necesidad de contar con seguridad, así como Estado de Derecho, la necesidad de ofrecer certidumbre a las inversiones.
Si bien cada región productiva en México tiene diferentes vocaciones, sin duda alguna, los estados de la República del Centro y del Norte, que ya tienen una producción en sectores como el automotriz, autopartes, eléctrico, electrónico, están idealmente posicionados para participar en la reestructuración de estas cadenas de suministro, en tanto que los estados del sur-sureste todavía tienen el reto de desarrollar infraestructura de energía, contar con acceso a gas natural, electricidad, transporte, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones para permitir que los estados del sur también se beneficien de esta tendencia de reestructuración de cadenas de suministro. Sin duda alguna, México hoy tiene una oportunidad enorme para impulsar su crecimiento, su desarrollo, sobre todo el bienestar de la población, y para dar un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a su desarrollo. Bien, pues acabamos de escucharlo en la voz de la doctora Luz María de la Mora, ex subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Me gustó algo que reforzó Luz María, que es el concepto de que el nearshoring será el resultado de decisiones. Es decir, no va a pasar un día mágicamente, van a llegar todos los inversionistas, van a querer poner sus fábricas, van a querer invertir en nuestro país. El nearshoring será resultado de decisiones, de políticas nacionales, regionales, de decisiones de política pública, ¿no? Ana, ¿qué podemos reflexionar respecto a lo que nos dice Luz María? Pues mira, creo que agarraste un punto fundamental y que es algo que en el IMCO estamos siempre subrayando, ¿no? Que el nearshoring no va a pasar por sí solo, tal vez va a pasar una parte, un pequeño pedazo del potencial del nearshoring que podría llegar en términos de inversión, por inercia, por momentum que México ya tiene, pero no va a alcanzar su máximo potencial y no se va a volver algo transformador sin que hagamos lo necesario, no solo en el sector privado, que el sector privado a veces sí se ve que está, particularmente en el norte, mucho más interesado, mucho más, no solo interesado, sino consciente del esfuerzo y está llevando a cabo proactivamente el esfuerzo. saliendo a está buscarlo, proactivo, ¿no? y no reactivo, ¿no? Así Que es algo que me han comentado personas que están involucradas en la atracción de inversión allá en el norte, en Tamaulipas, en Nuevo León. Ya tenemos que dejar de ser reactivos, tenemos que ser proactivos y irnos a vender al resto del mundo, ¿no? Entonces sí es algo que necesita decisiones y acción en el sector privado y también en el público. Y quiero retomar algo que dijiste tú, no solo ahorita, sino antes de escuchar el audio, y que mencionó Luzma también, que es el hecho de las diferencias regionales, ¿no? Ella misma dijo que el norte está mucho mejor posicionado por su vocación, por su infraestructura, por su mano de obra, por muchas otras cosas. Está mejor posicionado para atraer ese nearshoring, para ser más atractivo, mientras que el sur tiene otros retos, ¿no? Pero identificar esos retos, creo, es uno de varios pasos que tenemos que tomar, porque decías tú, el nearshoring tiene el potencial para profundizar las brechas estatales. Y sí, es cierto, si no tomamos las decisiones, si no llevamos a cabo las acciones necesarias en términos de política pública, estatal, federal, etcétera, pues sí, se va a volver algo que profundiza más, como tantas otras cosas en términos económicos y socioeconómicos, ¿no? Pero también tiene el potencial para no profundizarlas, sino cerrarlas. Para levantar, para crear este momentum de crecimiento, ¿no? Tiene el potencial para ayudar a que se cierren esas brechas, para ayudar a eliminar de cierta manera el rezago de muchas décadas que hay en algunos estados del sureste, del sur. Entonces, ese potencial existe. Identificar los retos que Luzma mencionaba, algunos de energía, de transporte público, de infraestructura, y hay muchos otros en términos de calidad de vivienda, calidad de vida para las personas que están ahí, educación, no solo en términos de educación superior, sino de capacitación técnica. Hay muchos retos que están identificados en buena medida y que están ahí puestos como una oportunidad para que el gobierno estatal, incluso municipales, federal, tomen cartas, o sea, tomen acción ahí y se den cuenta de que si se toma acción ahí, igual y no va a ser un efecto inmediato, pero sí puede ser a mediano plazo algo que, si se trabaja en conjunto con el sector privado, puede ayudar al que el potencial no se vaya por el lado de profundizar las brechas, sino de cerrarlas, ¿no? Entonces siempre, como en todo, en estas oportunidades tan grandes y pues históricas, digamos, está la oportunidad para que se vaya de alguna de las dos maneras, y obviamente que se vaya por el camino de cerrar las brechas es lo ideal, ¿no? Entonces ahí hay que tomar acción y hay que estar muy conscientes de que los retos no son algo que nada más subrayamos como algo que es status quo y pues ahí no va a llegar porque no tienen las condiciones necesarias, sino algo que se tiene que atender. Así es.
Parece un poco un reto de una magnitud inconmensurable. Es difícil saber por dónde empezar, ¿no? Aunque ya tengamos los retos identificados, ¿a qué le damos prioridad? Entonces, me gustaría preguntarte, Jesús, ¿qué características específicas deben tener los estados para atraer y retener nuevas inversiones? ¿Qué indicadores tienen que reflejar un cambio? ¿Dónde se tiene que ir el presupuesto? ¿Qué tipo de políticas se tienen que diseñar? Claro que sí. También pienso que en esta pregunta las respuestas son distintas para diferentes entidades de la República o regiones. Claro, es un traje a la medida, siempre es un traje a la medida. Y por eso es algo bien importante de lo que mencionaba Ana, que es todo tiene que empezar por un diagnóstico bien profundo. Claro. ¿No? Por un diagnóstico que determina cuáles son realmente las fortalezas que puede tener una entidad federativa, pero también que identifica con claridad cuáles son los problemas más serios por donde hay que empezar. Entonces, hay algunos indicadores, por ejemplo, que nosotros usamos en nuestros índices de competitividad que se relacionan... Recientemente publicamos el índice de competitividad estatal, ¿cierto? Exactamente, y entonces dentro de este índice hay una serie de indicadores que se refieren a lo que nosotros le llamamos en el INCO tener una sociedad incluyente, preparada y sana. Los datos que yo mencionaba hace rato sobre escolaridad para adultos en algunos estados vienen de ahí y precisamente hay que invertir en algunas entidades federativas mucho más en infraestructura educativa y en infraestructura logística que apoye la infraestructura educativa. Esta sin duda es un reto muy importante. En otras entidades federativas, si tú te vas a Querétaro, si te vas a Chihuahua, no hace muchas semanas, los gobernadores de estas dos entidades se fueron a París al Air Show, ¿no? A promover a sus respectivas entidades pues, para atraer inversiones dentro del sector aeroespacial. Entonces, eso es algo muy importante que tienen que hacer las entidades que ya están pues, muy insertas en las cadenas globales de suministro. Es salir y buscar a quien quiera venir. Y en particular, pues ir a buscar a las personas y a los empresarios de estos sectores críticos. Que se ajusten, ¿no? Que se ajusten a sus características. Que se ajusten a sus características. Y aquí algo bien importante, Carla, me parece que las entidades federativas también, que ya están un poco más adelantadas en el proceso de industrialización, pues también tienen que pensar en cómo hacerle para capturar, digamos, inversiones y que del lado de las entidades, del lado local, haya más proveeduría, que se puedan desarrollar más empresas locales de las entidades federativas, de empresarios y empresarias mexicanas, que le entren a ser proveedores de estas grandes empresas transnacionales. Y eso solo va a ocurrir si hay coordinación entre el sector académico, el sector público y el sector productivo. Sin duda es algo que se requiere hacer con mucha fuerza, porque lo que queremos de esto no es nada más captar inversiones y generar empleos. También queremos que haya una especie de, llamémosle, captura tecnológica. Es decir, que nosotros nos insertemos como desarrolladores de tecnología para que en un futuro pues no solo dependamos de este tipo de fenómenos en términos de quienes quieren o pueden venir, sino que desde aquí se construyan estas capacidades tecnológicas, ¿no? Entonces esto es muy importante y en ese sentido iría a mi última opinión sobre lo que hace falta en las entidades, y es el impulso a la innovación. Esto es bien importante. Parecería que México no es necesariamente un país en el que tengamos que trabajar en esto, pero sí hay que hacerlo. Tenemos que desarrollar procesos de manufactura, tenemos que desarrollar partes, equipos, etcétera. Tenemos que desarrollar, digamos, una inventiva de procesos de producción, digamos, que ya tiene que ver más con la organización de las plantas. Y en ese sentido también, pues, innovar en el desarrollo del suelo, ¿no? El uso del suelo va a ser muy importante, sobre todo en los lugares, mucho en la frontera, donde está muy saturado el mercado, y entonces donde hay que expandir los parques industriales. Ahí va a ser muy importante pues, que haya políticas innovadoras del desarrollo territorial, para que realmente pues sí se aprovechen y que se pueda construir la infraestructura más eficiente. Yo creo que todos estos son elementos importantes y, como decía, son muy distintos para unas entidades y otras, pero también, y como recalcaban ustedes, sí es necesario que no pensemos en esto como un fenómeno norteño o como un fenómeno que va al centro del país o a los estados ricos. Sí tenemos que pensar en cómo le hacemos para que de eso
haya un beneficio en todo el país. Y para eso hay que pensarle mucho. Bueno, Ana y Jesús, ya establecimos una definición básica de qué es el nearshoring. Ya establecimos las necesidades que va a tener que desarrollar México para atraer el nearshoring. Ya hablamos un poco también de qué indicadores vamos a tener que observar de cerca para ver que este progreso realmente está sucediendo y que esta infraestructura se está desarrollando y demás. Ahora, me gustaría preguntarles, ¿cómo vamos a saber cuando esté llegando el nearshoring? ¿Cómo vamos a saber si eso no es, si es inversión extranjera directa, así en su más pura definición, o si de verdad es nearshoring? ¿Cómo meternos a ese detalle fino de medir si estas acciones, que ojalá que se tomen, están teniendo resultados? Hagamos como un pequeño checklist. Esa es la pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón. Es fácil y es atractivo irnos con la finta de que pues IED creciendo es que nearshoring está llegando. Y no necesariamente, ¿no? Porque primero en el checklist hay que considerar el sector al que está llegando, ¿no? Porque hay algunos sectores que sí están intrínsecamente o muy fuertemente ligados con el nearshoring y otros a los que está muy bien y queremos que llegue la inversión y queremos que crezca el sector. Pero si llega esa inversión y si crece, no necesariamente está ligado con el nearshoring. No pensemos en telecomunicaciones, pensemos en entretenimiento, en sectores que no están tan ligados a la cadena de producción global y que sin duda es buena noticia que crezcan, es buena noticia que se generen empleos ahí, muchas otras cosas, pero no son resultado directo del nearshoring, ¿no? Mientras que en otros sectores mucho más ligados, la fabricación de coches eléctricos, el diseño industrial, incluso la fabricación de componentes eléctricos, ahí medir la llegada de IED o medir los anuncios de inversión hechos, pues ya nos habla un poquito más de nearshoring, ¿no? Ese es uno que no es el único que tenemos que tomar en cuenta a la hora de decir como que sí, esto es nearshoring o esto no, pero es algo que ya es un poquito más indicativo, ¿no? Y no únicamente en términos de IED, podemos verlo ya más avanzado y con un poco más de periodos, pero en el crecimiento económico de esos sectores, en la generación de empleo de esos sectores. Entonces, ahí es un poquito más un zoom in que nos habla un poco más confiablemente de si está llegando o no el nearshoring cuando hablamos estos temas de inversión, crecimiento económico, empleo, ¿no? Entonces, primero que nada, creo que hay que distinguir entre los sectores para no estar tomando dentro de la medición de nearshoring algunas cosas que no necesariamente son parte de él. Ok, primer check, ¿a qué sector está llegando esta inversión, no? Jesús, ¿qué otra característica deberíamos tratar de identificar para saber qué es nearshoring? Sí, yo creo que algo bien importante es el origen de las inversiones, ¿no? Me parece que una inversión, desde luego en este concepto, pues lo que estamos buscando es relocalizar inversiones, ¿no? Entonces, si la inversión viene, por ejemplo, de un empresario peruano, pues es probable que no sea nearshoring porque no necesariamente está muy conectado, desde luego pensando en el sector primero, pero no necesariamente está muy conectado con esta tensión geopolítica entre Estados Unidos y China que da origen a todo o más bien que le da un impulso nuevo a este fenómeno. Entonces, creo que tendría que ser inversiones principalmente que provienen ya sea de Estados Unidos, porque son empresas muchas norteamericanas que están trayendo sus inversiones, relocalizando sus inversiones de Asia hacia América del Norte, o bien otras empresas asiáticas que puede ser de Corea, de Vietnam, de Tailandia, de China, etcétera, que también pueden estar buscando insertarse mejor, de Japón, que pueden estar buscando insertarse en el mercado de Norteamérica, pero ya no vía Asia, sino vía México. Entonces, por ejemplo, hay algunas empresas automotrices japonesas que están muy interesadas en venir a México porque nuestro tratado les permite exportar partes que van a ser cruciales para el desarrollo de la electromovilidad. Entonces, algo de la inversión japonesa que veamos en los próximos años seguramente corresponderá al nearshoring. Entonces, yo diría que el origen de la inversión. Entonces, cercanía no es únicamente cercanía a mi mercado, a mi cadena de producción, sino también puede ser una cercanía al mercado al que yo quiero entrar y en el que yo quiero posicionarme, ¿no? Esa es una distinción interesante. Y esto es bien importante, Carla, porque ahorita lo que hemos visto más, digamos, de una manera ya aterrizada
es el fenómeno que al principio estaban, digamos, discutiendo de reshoring, porque el proceso de reindustrialización de Estados Unidos ha sido muy fuerte. Si tú observas las inversiones tremendas, paquete gigantesco, multimillonario. En el tema de electromovilidad y en el tema de semiconductores es brutal la inversión que se está colocando en Estados Unidos. Eso es principalmente reshoring. Entonces, eso va a requerir de muchos otros componentes. Si pensamos, por ejemplo, en el de semiconductores, pues vamos a necesitar, probablemente México pueda ser competitivo para desarrollar el empaquetamiento, las pruebas y otro tipo de, digamos, partes finales del proceso del desarrollo de los semiconductores. Entonces, estos ahorita se hacen en Asia, principalmente en Vietnam. Eso podría ser algo que de origen de inversión podría venir para acá. Muy bien. ¿Alguna otra característica que les venga a la mente que pudiéramos incluir en ese checklist, Ana? Hay otra, pero creo que tenemos que retomar algo ahí, porque ahí la evidencia en Estados Unidos de la acción que el sector público está tomando es clave para la inversión que está llegando y para el éxito de su estrategia de reshoring, ¿no? De atraer a casa sus cadenas productivas, ¿no? Pensemos en el CHIPS Act, pensemos en el IRA, en el Inflation Reduction Act, que son cosas que están literalmente, pues, diseñadas. Son paquetes de políticas, son paquetes ¿cierto? de políticas, sí. Estímulos. Estímulos y facilitaciones para que esa relocalización sea mucho más rápida y eficiente, ¿no? Entonces ahí vemos el poder y el potencial para, pues, diseñar políticas públicas comprensivas que involucren a diferentes actores para realmente tener éxito en este tema de la atracción de inversión. Pero regresando a tu checklist. Al checklist. Vamos ¿Cuál sería el tercer punto? Podemos poner ya 3 para no alargarnos demasiado. Creo que hay que ver la manera en la que se tomó la decisión, de cierta manera, el hecho de que sí sea un tema de relocalización, ¿no? Que se haya escogido México por encima de otros países que no necesariamente están tan cerca geográfica y, pues, en términos geográficamente y en términos de prioridades, de políticas, etcétera. Entonces sí hay que ver pues, que la inversión haya llegado a México porque se sacó de otro país que no necesariamente está cerca o porque se decidió invertir en México y no en otro país que, pues, no necesariamente está cercano a nuestra región, a nuestra cadena productiva regional en América del Norte en particular, ¿no? Entonces ahí creo que también pues el hecho de que México haya sido el ganador en la atracción de esa inversión, pues también es importante para considerar dentro del nearshoring, ¿no? Hay claroscuros, hay maneras en las que tenemos que definir el nearshoring que no son tan claras, lamentablemente no. Claro, esas decisiones no es comprensivo, ¿no? Y esas decisiones no vienen en los datos. No vienen en los datos, ni siquiera van a venir a veces en los anuncios de las inversiones, ¿no? Los anuncios de las inversiones grandes sí nos indican un poquito más cuál fue su pensamiento, por qué dijeron como que sí, México, si tiene que ver con eso, si ya era un plan que traían desde hace 10 años de que querían entrar al mercado mexicano. Eso se puede ver frecuentemente en los anuncios, pero esos son los anuncios grandes, los anuncios más pequeños de cadenas o de empresas que no necesariamente son las grandes transnacionales. No vas a, pues es difícil darle seguimiento a todos esos anuncios, ¿no? Entonces, tomar en cuenta estas cosas que estamos platicando es importante, no es como que ya una regla dorada con la que ya podemos, ese es nearshoring, esta no, pero sí nos puede ayudar como a guiar un poquito y a estar evaluando, pues, bien si está llegando o no el nearshoring, ¿no? Para no confiarnos demasiado o no ser demasiado pesimistas en términos de qué tanto éxito está teniendo México para meterse a el nearshoring y para aprovechar también estas otras políticas de Estados Unidos que mencionábamos, ¿no? Porque ahí hay puerta abierta para que México se una, ¿no? No necesariamente habla solo de Estados Unidos, sí, incluso los miembros del gobierno estadounidense dicen como que México, si se ponen las pilas, adelante, podemos usar su ayuda, pero no va a ser por default, no va a ser automático y tenemos cosas que hacer. Y esto me parece bien importante lo que comenta Ana, porque efectivamente no se trata de ser aguafiestas. No. Se trata de identificar para mejorar. Nosotros ya, desde luego, nosotros en el INCO siempre hemos tenido muy presente que, pues, las críticas se hacen con evidencia y las propuestas también se hacen con base en evidencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, es muy importante que seamos innovadores, que seamos creativos para también detectar qué tanto está ocurriendo. Porque ahorita, efectivamente, como tú iniciabas, es una palabra que se ha puesto de moda. Y es importante y es bueno que se ponga de moda. Eso no hay ninguna queja al respecto, pero sí
es importante que no se vuelva nada más una muletilla para nombrar a la inversión extranjera. No todo es nearshoring, ¿no? Así es. Pero hay que saber que sí es nearshoring para atraer aún más. Pues muy bien, Ana, Jesús, les agradezco muchísimo que hayamos tenido esta plática el día de hoy. Esperemos que a la audiencia le quede un poco más claro este concepto nuevo y tan innovador que aparece hoy en primeras planas y en tweets y en redes sociales y demás. Queremos hacerles una invitación a que no se pierdan esta serie de videos en los que vamos a seguir hablando de las necesidades de infraestructura, de las necesidades de política pública para atraer más nearshoring. Estará disponible tanto en las plataformas del Universal como en las del IMCO, así que pueden consultarlas ahí. Queremos también agradecer al Universal por la producción de esta serie de videos y conversaciones y nos vemos a la próxima. Encantada de estar Gracias. aquí. Gracias.